Vamos a acercarnos en esta tarde al profeta Sofonías y leeremos el comienzo de su corto libro o mensaje. Sofonías, capítulo 1, versículo 1. Palabra de Yahvé que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Yahvé. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Yahvé. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Yahvé y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Yahvé, y a los que no buscaron a Yahvé ni le consultaron. Calla en la presencia de Yahvé el Señor, porque el día de Yahvé está cercano. Porque Yahvé ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Yahvé castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Yahvé, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mates, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Yahvé ni hará bien ni hará mal. Sofonías, tal como lo estamos viendo en el orden cronológico, podríamos situarlo, tal como él mismo nos dice, en tiempos de Josías. Y ya recordáis que con Josías estábamos viendo, ya citábamos, que había una reforma en el pueblo de Judá o de Jerusalén, pero que esa reforma no caló en el corazón de la gente. Sí estaba en Josías el deseo de hacerlo y de ampliar las fiestas, el encuentro del libro, etc., pero no llegó a cambiar el corazón de la gente, por tanto, seguía la amenaza de la destrucción para Judá, igual que había ocurrido también con Samaria. Así que nosotros nos situamos en esa época, justo cuando Nahum, si recordáis del domingo pasado, lo veíamos profetizando contra Nínive y cómo vendría el castigo también para ellos. Mientras este profeta Nahum estaba en aquel lugar, pues aquí tenemos a Sofonías hablando a la misma nación de Judá. Profetas con diferentes ministerios, en diferentes áreas, en diferentes circunstancias, cada uno de ellos. Pero lo que sí nos interesa es la manera en que ahora este profeta se va a acercar de una manera específica a Judá, o al pueblo judío, al pueblo de Dios. En realidad, si habéis leído el libro de Sofonías, podréis ver que no son tres cosas distintas por los tres capítulos que vosotros tenéis aquí, dividido por la facilidad, sino que en sí podríamos decir que es un solo mensaje.
que lo distribuimos en diferentes partes para que podamos entender y podamos encontrar facilidad a la hora de entenderlo. Por una parte empieza con el juicio que va a hacer a Judá, va a continuar después con el respecto a las demás naciones, citando incluso algunas de ellas, y hablará entonces en el capítulo final, capítulo 3, versículo 9, al final de una futura bendición. Así que cuando vosotros leáis a Sofonías, os tenéis que centrar en esa época, en ese contexto en particular, en cómo está anunciando al pueblo de Judá lo que va a ocurrir, las naciones que están alrededor, pero no os podéis quedar ahí porque nos está proyectando, como hacen los demás profetas también, hacia el futuro, que luego podemos ver que también nos alcanza a nosotros. El mensaje de Sofonías es muy actual. Y creo que es muy relevante en el momento en que estamos viviendo. No necesitamos hacer ningún esfuerzo para conocer cuáles son nuestras circunstancias, tanto en nuestro país como en nuestro continente, como también lo podemos ver en toda nuestra generación. La cosa no la podemos ver con facilidad, no la podemos ver muy bien. Hubo un tiempo en que, la verdad es que ni España, ni nuestro continente, ni ningún otro país podemos decir que haya sido cristiano, nunca. No hay ningún pueblo cristiano. Habrá podido tener más o menos bendición de la fe, de la Escritura, de la Biblia, mucha influencia del cristianismo a lo largo de la historia, pero como cristiano en sí nunca ha habido un país o un continente, una época que podamos decir que es cristiano. Pero lo que sí podemos decir es que lo que antes era una sujeción más a los principios cristianos y una influencia espiritual mucho más extensa, cada vez esto se está apagando y está desapareciendo. Si la situación que estamos viviendo en España, como lo que podamos ver en otras partes de Europa, continúa en esta línea, la influencia espiritual y moral de carácter que antes teníamos va a continuar desapareciendo. Hoy en día tengo la convicción de que el paganismo o el sincretismo o el gnosticismo, agnosticismo, etcétera, están creciendo mucho más que el mismo cristianismo. Y con eso se está apagando lo mínimo que antes podíamos tener. Así que, aun cuando podamos ver que hay una especie de crecimiento dentro del mundo evangélico, de las cosas espirituales, de volver a la Escritura, de buscar los principios teológicos más fundamentales y serios de la palabra de Dios, el mundo está cayendo cada vez en mayor oscuridad. Y la Iglesia como tal, la Iglesia en general, el pueblo de Dios, apenas podemos ver que va trayendo una mínima influencia. Es más, lo hemos dicho en otras ocasiones y lo tendremos que decir también ahora, lo mismo que tendría que estar diciendo Sofonías al pueblo de Judá. Cada vez nuestra espiritualidad como pueblo de Dios es más pobre y cada vez como Iglesia en general nuestro testimonio es más oscuro. Está apagándose la misma espiritualidad de la Iglesia y el mundo está entrando y está tomando dominio y control de todo esto. Pasamos más tiempo viendo programas basura en televisión que leyendo las Escrituras. Nuestras conversaciones son mucho más banales, estoy hablando a los creyentes, son mucho más banales que espirituales. Hablamos de cosas vanas, absurdas, gastamos el tiempo en cosas superficiales y dejamos escapar lo que es esencial y fundamental. Por tanto, cuando vamos a proclamar el Evangelio o a dar un testimonio, nuestra sal ya no sala, nuestra luz ya no alumbra. Hemos caído cada vez con una mayor indignidad a la hora de llevar el nombre del Señor. Hemos caído en una especie de vergüenza o de falta de valor, más temor a lo que puedan decir los hombres, a lo que pueda decir
Dios. Esto es una situación general de la Iglesia. Y alguno de vosotros podrá decir, no, esto no me pasa a mí, esto no me ocurre en mi contexto, ni siquiera ocurre en mi iglesia, en esta iglesia. Pero la realidad es que el poder del Evangelio, la presencia del Espíritu, la autoridad de las Escrituras, como podíamos pensar en el pasado y en tiempos de reforma o en tiempos de avivamiento, no es lo que ahora nosotros tenemos. Nos encontramos que aun cuando se levanten voces como en la reforma de Josías para poder traer un poco de esperanza y cambiar la actitud, la dirección del pueblo, apenas hacemos mella. Y por tanto la amenaza, la exhortación, el aviso de parte de Dios sigue siendo igual de importante para nosotros en el tiempo de hoy. Por eso es que creo que el libro de Sofonías, como otros profetas en particular, tiene un mensaje muy actual para nosotros como iglesia y también para el mundo que nos rodea. Nuestra situación como pueblo de Dios ahora, en este año 2022, en el contexto de España, de Europa y del mundo y de nuestra generación, es crucial. Y si no nos damos cuenta de que tendremos que clamar a Dios y a la misma vez proclamar el Evangelio con inmensa autoridad y fidelidad a la palabra de Dios, no vamos a hacer mella en el mundo, únicamente quizá un poco de cosquillas en sus costillas. Nada más. ¿Qué es lo que nos está diciendo este libro? Fijaros bien cómo Sofonías empieza su mensaje. Y la verdad es que no es nada carismático, no es nada atractivo. Se presenta palabras que vino a Sofonías, es decir, este soy yo, que soy hijo de fulano, esta es mi generación y que estoy en tiempos de Josías para aquellos que me lean en el futuro. ¿Qué es lo que tengo que decir? Dios dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Esto es lo que está diciendo, así es como empieza. Imaginaros que nosotros quisiéramos ser atractivos y queríamos captar la atención de la gente y que de pronto saliéramos en público diciendo Dios ha dicho, todos al infierno. ¿Cómo esto sonaría en el corazón y en la mente de las personas? En la primera lectura nos da la sensación de que Sofonías tiene muy poco don de personas a la hora de tratarlo. Pero lo que nos quiere mostrar el libro es la urgencia y la gravedad. Así que hay varias palabras claves que nosotros tenemos que descubrir a lo largo del libro y especialmente iniciándonos en este primer capítulo, cuando también se va a extender a lo largo de todo el libro. Palabras que nos van a describir la situación que estaba viviendo Sofonías en Judá y la situación que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. El mensaje que Sofonías quiere traer a los suyos en ese momento y el mensaje que nosotros, con todo el conocimiento del Nuevo Testamento y la presencia del Espíritu y la obra de Cristo y lo demás, tendríamos que traer también a nuestra generación. La primera palabra que vosotros descubrís aquí es destrucción. Destrucción. Versículo 2, destruiré por completo todas las cosas. Versículo 3, destruiré a los hombres. Versículo 4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes. Incluso nos llega a decir que va a aniquilar todo tipo de exterminar. Versículo 4, todo tipo de adoración diferente. No solamente es la palabra que nos dice aquí de destrucción, sino que encontramos a exterminar, consumir, versículo 8, capítulo 3, versículo 8, desolar, asolar, sequedad, etc. Es decir, el lenguaje que está utilizando es como el del viento que viene arrasando y quemando todo lo que hay a su alrededor. Esta es la imagen que Sofonías quiere traer acerca de Dios. Esto es lo que Dios quiere traer en un momento concreto a toda aquella generación. Os voy a destruir, voy a arrasar todo lo que hay a mi alrededor. Destrucción, versículo 2 y versículo 18, nos dice sobre toda la tierra, sobre todo el mundo.
Y si os queda alguna duda, entonces añade, complementa en el versículo 3, destruiré a los hombres y a las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Yahvé. Si quiere dar impresión de gravedad y de urgencia, Sofonías lo está haciendo. Y podremos decir esto es exagerado. Es una reacción de enfado sin razón y sin base. O el Dios que nosotros conocemos, el Dios de Israel, el Dios de paciencia, el Dios de salvación, cuando tiene que llegar a un momento como este, ¿no nos está hablando? Podemos imaginar a ese padre que es tierno de manera constante con sus hijos, que es paciente con todas sus debilidades, que está lleno de atenciones para con sus niños, pero que de pronto lo podemos ver con furor y con enfado y con ira. No podemos decir qué ha ocurrido para que el carácter de este padre haya cambiado de esta manera tan urgente y tan fuerte. Pues esto es lo que tenemos que tener idea clara acerca de Dios, el Dios que es creador, el Dios que sustenta, el Dios de Israel, que los sacó de Egipto, que les ha dado la libertad, que les ha dado tierra, que les ha dado paciencia o ha mostrado paciencia una y otra vez, que venga con este enfado y con esta ira, lo que tiene que motivarnos es decir, ¿qué hemos hecho? Y esto es lo que nosotros tendríamos que trasladar a la generación en la que estamos viviendo. No podemos estar constantemente diciéndolo, aun cuando tenga su lugar en cierto momento. Dios es paciente, Dios es bueno, Dios es tierno, Dios te va a dar, te va a conceder, te va a ayudar en tus circunstancias, vas a tener trabajo, vas a tener salud, vas a tener cuidado. Dios es un Dios que mima, que protege, etc. Sí, está muy bien que podamos decir estas cosas, pero tendremos que hablar con urgencia ante el pecado. Si este Dios que es tan tierno y tan paciente, que nos permite la lluvia, que nos permite comida para todo el mundo, tiene que decir estas cosas, es que estás realmente enfadado. ¿Qué hemos hecho? Esto es lo que tendría que preguntarse el mundo y esto es lo que nosotros tendremos que buscar con nuestro mensaje. Claro que tenemos que hablar de la salvación y que tendremos que hablar de la cruz y que tendremos que hablar de Cristo, pero ¿qué hemos hecho para que Cristo tenga que morir en la cruz? ¿Qué hemos hecho para que Dios tenga que mostrar su furor hasta abandonar por completo a su Hijo? En lugar de tener que decir, no pasa nada, seguramente Dios es paciente, como hemos terminado en nuestra lectura en el versículo 12, Yahvé no hará bien ni hará mal, Él está allí, Él ha hecho sus cosas, es una religión teísta, está ahí Dios, pero que se ha desentendido de todos nosotros. No, lo que está diciendo Sofonías y lo que tenemos que decir nosotros desde nuestra posición cristiana es que Dios está enfurecido por el pecado de la gente y que la cruz lo está manifestando. Tan terrible es la maldad del ser humano que hasta ha tenido que dejar que su Hijo venga al mundo, ser despojado de toda su gloria y colgado en una maldita cruz por los pecados de otros. Cuán grande es el furor de Dios. Destrucción. Total destrucción. Como cuando lo hemos visto en otros momentos de la historia de Israel, ya estoy harto de vuestros pecados, estoy harto de vuestras maldades y de vuestras impiedades, y entonces podemos ver el fuego y el azufre, el agua cubriendo toda la faz de la tierra y otros terribles desastres a nuestro alrededor. Dios dice que traerá destrucción sobre toda la tierra, sobre los hombres, sobre los seres vivos, como hemos dicho, los mercaderes que han venido a negociar con sus negocios. Versículo 11 nos dice también, podíamos ver cómo la gente pagana de las naciones alrededor vendrían, incluso en los días de reposo, con todas sus mercaderías y les dejaban entrar. Había como un espacio, como un zoco de comercio pagano en el medio de Jerusalén. Y aun cuando esto manifestaba la riqueza del pueblo de Dios, que estaba en momento de fruto, de riqueza, de abundancia, Dios dice, no, estáis comerciando con aquello que yo aborrezco. Y esto es lo que nosotros estábamos viendo, que si bien podríamos ver que el pueblo de Dios está recibiendo bendiciones, nos estamos dejando engañar por las modas y por la seducción del maligno, nos estamos dejando llevar por su música falsa, estamos haciendo negocios con el enemigo de Dios y por tanto Dios tiene que decir, los voy a destruir a ellos, yo voy a destruir a vosotros.
el furor de Dios ante el pecado de la mercadería, Canaán, los filisteos, los ídolos, Siria, las naciones enteras, nos dice en el capítulo 3, versículo 6, todas ellas. Y cuando tenemos una visión de lo que será el mundo y cuando sea el desastre, tal como lo describe el libro de Apocalipsis, cuando pensemos que las naciones están alcanzando su nivel de comodidad y de bienestar, cuando piensan que han quitado a todos los dioses y se han puesto ellos en el pedestal de la adoración, cuando ellos se creen que son ya la gran bestia que necesita ser adorada como se nos describe en el libro de Apocalipsis, entonces vendrá el Señor con todo su furor y arrasará por completo a todas las naciones para hacer algo nuevo y distinto. Esta es la señal del profeta Sofonías en su tiempo, y esto debe ser la línea también que tengamos que tener nosotros en cuenta para el mundo a nuestro alrededor y para el pueblo del Señor cuando está pecando por causa de su pecado. El pecado que se nos describe aquí, por una parte, en el versículo 4, es el de la idolatría, en principio. Y la idolatría, no solamente, fijaros, algún autor lo estaba diciendo, no solamente es que han abandonado a Dios, por una parte, dicen que han dejado a Yahvé para buscar a otros dioses. Claro, han visto que Baal de las otras naciones están prosperando, son imperios más grandes, fijaros en Asiria, después vendría Babilonia y, oye, pues a lo mejor su Baal, su ídolo, su Dios es mucho más importante y estaba siendo afectado. Y por tanto, muchos del pueblo de Dios simplemente habían dejado esa religión antigua de nuestros padres que nos hacen simplemente agricultores para poder abundar en las riquezas del mundo que se nos ofrece a nuestro alrededor. Por tanto, es una completa idolatría. Pero a la misma vez, también en el versículo 5 nos habla de un sincretismo. Es decir, había algunos que decían, no vamos a dejar de adorar a Dios, a Yahvé, pero vamos a tomar al otro dioses como el Milcom y por tanto vamos a incluir más. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener una mezcla de paganismo, cristianismo? ¿Por qué no tener entre nosotros nuestros ojos puestos en Yahvé, pero a la misma vez el Dios del dinero, el Dios de la ambición, el Dios del hedonismo y del placer? ¿Por qué no mezclar estas cosas sin darnos cuenta de que estamos haciendo el mismo daño? Que la idolatría no es únicamente abandonar a Dios por ídolos, sino quitar a Dios y ponerlo a un lado y añadir otras cosas. Dios, cuando nos dice en los 10 mandamientos y lo repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es un Dios celoso, no quiere ser compartido con nadie. O me adoráis a mí únicamente o no me adoráis. Es lo que le estaba diciendo constantemente al pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros tendremos que decir con respecto a nuestro propio pecado. Hermanos, no es únicamente que tengamos el Dios de nuestro Señor Jesucristo o el Padre de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Es que solamente podemos tenerlo a Él. Y si estás sirviendo al Dios de los cielos, el Salvador, y al Dios de este mundo y el príncipe con todas sus luces, nos estamos engañando y estamos siendo idólatras de la misma forma, o este sincretismo engañoso y falso que nos está trayendo el mundo hoy. Versículo 6, la apostasía, el abandonar, el cansarnos, esta vida espiritual, esta constante reunión de pueblo de Dios, alabar al Señor, de servir al Señor, de dar testimonio, y empieza el cansancio, la apostasía, el volvernos atrás, el dejar todo lo que habíamos visto, y los que se apartan de en pos de Yahvé, y los que no buscan a Yahvé ni le consultaron. Fijaros cómo se va desarrollando el pecado, porque no es tanto esa idolatría o esa mezcla pagana de religiosidad verdadera con la falsa, sino que poco a poco va enfriándose nuestro corazón y nos vamos dejando engañar o seducir o enfriar o apagar, y por tanto ya no tenemos tanta necesidad de consultar al Señor, de buscarle a Él. En nuestro celo de conversión, como veníamos como creyentes, decíamos, voy a ver lo que dice la Escritura con respecto a mi vida.
Y veníamos con celo a ver lo que la palabra de Dios tiene que decirme a mí como persona, a mí como parte de una iglesia, a mí como mi familia, en mi trabajo. ¿Qué dice Dios? ¿Cuáles son los principios bíblicos? Voy a consultar a Dios a ver lo que me dice. En cambio ahora voy a consultar a este psicólogo, voy a consultar a este filósofo, voy a leer este libro, voy a ver lo que me dice la ciencia, la experiencia o la última novedad en películas de televisión, con tal de no tener que consultar y dejar a Dios a un lado. Y ya no buscamos a Dios y lo hemos dejado a una parte. Hemos enfriado nuestra relación con Él. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los creyentes, el pueblo de Dios, en el tiempo en el que estamos viviendo, es la sordera espiritual. Porque Dios no ha dejado de hablar. El problema es que nosotros hemos dejado de oír. Dios sigue hablando con las Escrituras, pero nos emborrachamos con las cosas del mundo para que la palabra de Dios no haga su efecto. Nos engañamos y hemos caído en el engaño del diablo de que está bien que escuches tu propio corazón, que escuches lo que tú sientes y experimentas, que apliques la experiencia de otros, en lugar de buscar lo que es la palabra de Dios. Y lo que nos está diciendo aquí es: voy a destruir este pueblo con el resto de las naciones y cada uno de sus habitantes por vuestra maldad, vuestro paganismo, vuestro sincretismo, vuestro abandono y no tener oídos para mí. Fijaros lo que nos dice en el capítulo 3, versículo 2, o el versículo 1, 3, 1 y 2. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Yahvé, no se acercó a su Dios. Fijaros la descripción tan penosa que está haciendo del pueblo de Israel y la situación en la cual nosotros podíamos estar cayendo. Y estoy hablando de iglesia en general y no de ninguno de nosotros en particular. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Yahvé, no se acercó a su Dios. Imaginaros esta situación, las cosas no están bien, nos preocupan nuestros hijos, porque están contagiándose con las cosas del mundo. Nos preocupa nuestra relación matrimonial, porque se está tambaleando en las crisis que surgen de vez en cuando. Nos preocupan los conflictos, nos preocupan los desórdenes que hay a nuestro alrededor. Claro que sí, nos preocupan. Así que, como creyentes, como iglesia, nosotros antes consultábamos y nos sometíamos. Ahora incluso a lo mejor podemos llegar a consultar. Voy a ver lo que dice Dios con respecto a la educación de los hijos, la actitud de los padres, la situación de matrimonio, cómo tenemos que respetarnos o amarnos, etcétera, cómo tengo que actuar en estas circunstancias. Voy a ver lo que dice la Biblia. Pero claro, ante la variedad de libros que tengo en la biblioteca, esto no me gusta. Escogeré otra cosa. La feria de las vanidades. ¿Puedo escuchar la voz de Dios? Sí, está bien. Pero si no me interesa, o no me gusta, o no me acomoda, buscaré otras voces. Y entonces podemos ver que el pueblo de Dios ya no se somete a la hora de analizar la ciencia o la filosofía o la ética o las cosas que están en nuestro mundo, ya no busca principal y únicamente lo que dice Dios para nosotros, sino que si nos acomoda y nos gusta y nos agrada, lo haremos. Y si no nos gusta y no nos agrada, pues no lo haremos. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de las relaciones infieles? Voy a ver lo que dice la Biblia. No me gusta lo que dice la Biblia, así que seguiré lo que dice mi compañero, que no sea tonto y que entonces disfrute. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de la riqueza, de la economía, de mi relación con los gobernantes o con la autoridad? Voy a ver lo que dice la palabra de Dios, consultaré a Dios, pero no me gusta lo que Dios tiene que decir y por tanto lo ignoro. Y podré seguir lo que otros me puedan aconsejar y me puedan decir. Así que ya no solamente es que no escuchan, sino que no reciben, ya no se acercan a Dios. No nos debería de preocupar de que nosotros, que tenemos un Dios tan paciente, tan dispuesto,
para escuchar nuestra voz, que nos permite acercarnos a Él en oración, que pasemos tan poco tiempo con Él en oración. ¿Cómo es posible que Él diga, venid todas las veces que queráis, decirme todo lo que queráis decirme, buscar mi ayuda, yo estoy siempre dispuesto, los brazos abiertos como mi pueblo, venid a mí, y que no lo hagamos? ¿Cómo es posible que no haya oración en nuestros hogares? ¿Cómo es posible que no motivemos a nuestra casa a orar en conjunto? ¿Cómo es que no invitamos a nuestros amigos a escuchar nuestras oraciones? ¿Cómo es que no traemos más intercesión? ¿Acaso esto no nos está señalando algo de nuestro estado espiritual? No se acercan a Dios. ¿Qué pueblo es este? Dice Sofonías al pueblo de Judá. ¿Qué pueblo es este que teniendo un Dios como el que tenemos, no le consultamos, no nos acercamos, no atendemos lo que Él tiene que decirnos? ¿Cómo puede sorprendernos que Dios diga, basta y voy a arrasar todo esto cuando tenemos esta actitud? Cada uno de nosotros. Pero fijaros bien que no es solamente la idolatría y que no es este pecado del pueblo de rebeldía, de resistirse a la voz y a la palabra de Dios, sino fijaros otra vez en el capítulo 3, versículo 2, de no escuchar la voz ni de recibir la corrección, de no confiar en Yahvé, de no acercarse a Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. No perdona a nadie, este es Sofonías. Los príncipes, los jueces, los profetas, los sacerdotes, todo ello es una constante corrupción. ¿Qué podemos esperar del pueblo de Dios si tiene todos estos líderes tan corruptos y tan malvados, cada uno perseverando en su propia maldad de corazón? ¿Qué podemos esperar del pueblo de Dios cuando tenemos lo que tenemos en el liderazgo y en las autoridades? ¿No es acaso que tendríamos que empezar a rogar, suplicar, exigir, demandar de nuestros líderes, de nuestros profetas, de nuestros sacerdotes, de nuestros príncipes, más fidelidad y más dignidad en sus vidas, en su testimonio y en su constancia? Y esto lo estoy diciendo por mí mismo y lo estoy diciendo por todos los líderes que nosotros como iglesia debiéramos de buscar y con todos aquellos que estamos escuchando. ¿Qué es lo que tenemos? Porque lo que tenemos es una muestra de lo que vamos a alcanzar como pueblo de Dios. El Señor está diciendo y repitiendo constantemente a lo largo de todo su mensaje, de principio a fin. Está diciendo destrucción, voy a destruir, voy a quitar del medio. Lo voy a hacer. ¿Por qué? No únicamente por la maldad que os contagia, por la idolatría que ha entrado, por la rebeldía del pueblo, sino porque tenéis unos líderes engañadores y unos líderes engreídos y falsos. Exijamos a nuestro propio corazón y exijamos a aquellos que nos dirigen. Corrupción, por tanto, destrucción de parte de Dios. Hay otra palabra que surge en el libro de manera constante. Tanto lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 7. Calla la presencia de Yahvé, el Señor, porque el día de Yahvé está cercano. Y habrá en aquel día, dice Yahvé, voz de clamor desde las puertas. Y fijaros en el versículo 14, cercano está el día grande de Yahvé, cercano y muy próximo es, amarga la voz del día de Yahvé. Gritará allí el valiente, día de ira, dice el versículo 15. Día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres que además después colapsarán. Capítulo 2, versículo 2 y 3, capítulo 3, versículo 11 y 11, constantemente. Día, día, día. ¿Y cómo es ese día que se describe? El día de ira y el día de angustia.
no descansemos ahora diciendo nosotros los creyentes tenemos el día de salvación cuando nuestro Señor Jesucristo venga a tomarnos y a llevarnos con Él al cielo. Lo que se está describiendo aquí, y es urgente que nosotros lo clamemos y lo anunciemos con toda la gravedad que esto requiere, que hay un día de ira y hay un día de furor de parte del Señor. Algunas cosas que nos dice acerca de este día. Lo primero que nos está marcando es que esa destrucción, ese furor de Dios, ese malestar que quiere manifestar Dios con nuestra generación y con este tiempo, como en el pasado, ahora también en medio de nosotros, ya está establecido. Hay un día preparado. Si algo se te repite aquí y lo repiten otros profetas de manera constante, es que cuando hay un día es que esto está decidido. No es tanto decir, bueno, por si acaso pudiera ser, quizá, entonces Dios pueda que quiera. No, Dios ya ha establecido un día. No sabemos cuánto va a tardar nuestro Señor Jesucristo, no sabemos cuándo será el día del juicio, no podemos entrar a los detalles, ni la día, ni la hora, ni siquiera incluso la generación que le vaya a tocar, pero hay un día establecido. Está todo decretado, como nos dice en el capítulo 2, versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Hay algo que está decretado. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo las estrellas o el pulpo ese que habla cuando sale del agua, no lo está diciendo el ingenio de los seres humanos. No, está diciendo que Dios ha puesto ya un día. Y eso es definitivo. Si lo hubiera puesto yo, o lo hubiera hecho el pulpo, que lo podemos engañar con un poco de pescado, vale, podría cambiar. Pero cuando está diciendo que Dios va a demostrar o mostrar su furor un día, y que ese día está establecido, pues entonces es que no lo tenemos que tomar muy en serio. Esto ya está así, escrito en las Escrituras. No podremos escapar, no lo podremos evitar. Y en ese día que nos dice que ya está establecido, el día que vendrá el furor y la ira de Dios para arrasar todo lo que está alrededor, nos dice, será un día de angustia, un día de aullido, como nos dice en el versículo 11. Es un día definitivo. Y si lo leéis en el capítulo 1, versículo 18, también es un día que es inevitable. No lo podremos esconder. Pueblo de Israel, confías en tus muros, no te engañas. Confías en tus tratos con Egipto, no te engañes. No hay nada que te pueda salvar, no hay nada que te pueda proteger, no hay nada en tus privilegios que has recibido a lo largo de la historia que te puedan salvar. Dios ha establecido un día donde va a mostrar su destrucción de manera terrible al pueblo de Judá, y esto es inevitable. Y así cuando nosotros alcanzamos al final de los tiempos y desde nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy se sigue repitiendo a la luz de las Escrituras, y lo podéis ver en el mismo libro de Apocalipsis, hay un día donde vendrá el furor del Señor y no lo podemos evitar, no lo podemos cambiar. Cuando ocurra podremos estar descuidados, nos podremos engañar, pensar que hemos estado codeándonos con el Señor, que hemos utilizado su nombre, incluso que hemos traído profecía, y no nos va a servir de nada. El día de la ira del Señor está establecido y no hay nada ni nadie que pueda escapar, porque aquí ha dicho que va a ocurrir por todas las naciones y en todos los lugares del mundo a todos los seres vivos. Inevitable para todos nosotros. Debemos de hablar de todo esto con temor y con temblor. No podemos hablar del castigo, de la ira, del infierno de una manera descuidada o ligera. Pero tenemos que hablar con firmeza y con claridad. Cuando alguien está en una situación terrible y dramática con respecto a su salud o con respecto a una decisión que pueda ser terrible, no podemos engañarlo con azúcar o con dulzura o con palabras suaves que desvían la atención. Esto es muy grave
Y lo tenemos que hablar con la gravedad que esto requiere, porque tenemos que alarmar al ser humano, tenemos que alarmar a nuestra generación. No importa si crees o no crees en Dios, no importa si eres más o menos sincero, no importa en qué te estás esforzando, no importa ante quién ídolo te inclinas. Hay un Dios que está enfurecido por la maldad que has hecho a su pueblo y que está enfurecido por la maldad que guardas en tu corazón. Y por tanto va a ocurrir lo que ya está designado en las Escrituras y decidido de parte de Dios, referente al mismo Judá y referente también a nosotros mismos hoy y a las generaciones que van a continuar después. Así que dos palabras muy dramáticas que la podemos ver a lo largo de todo el libro: el destrucción y castigo, ira de parte de Dios, y el día establecido y decidido de parte de Dios. Pero vamos al capítulo 2, versículo 1 al 3. Congregaos, dice Sofonías, y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahvé, antes que el día de la ira de Yahvé venga sobre vosotros. Buscad a Yahvé todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Yahvé. No sé cómo lo pronunciaría Sofonías, no sé cómo lo diría al pueblo de Israel, de Judá, en ese momento, pero en todo ese contexto de ira y de furor de parte de Dios que queremos que quede plantado en la mente y el corazón de la gente de fuera del mundo y también dentro de nosotros, están estas palabras suaves y esperanzadoras. Así que le está diciendo al pueblo de Dios: ¿no pensáis que en medio de toda esta desesperación y de este día que ha sido establecido, ¿no pensáis que es necesario que nos congreguemos y meditemos? Congregaos y pensar. Y esto es lo que nosotros tendríamos que buscar, y quizá esto es lo que nos va a empujar a un despertar o a un avivamiento o a un descubrir, a un analizar nuestra propia situación. Congregaos, juntaos y meditad en lo que yo estoy diciendo. No lo dejéis pasar a la ligera. Mirad que el mensaje de alarma puede ser justo en esta tarde y que podemos estar diciendo cuán terrible va a ser cuando el furor de Dios se manifieste con todo su poder y poder divino y extenso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Quién podrá resistir? ¿Quién podrá hacerle frente? ¿No creéis que no podemos volver a nuestra casa y olvidarlo? O dejarlo en un rincón o decir esto es un mensaje más. Sofonía nos ha hablado en un día de exaltación, estaba un poco como enfadado el pobre hombre, pero vamos a esperar a ver si otro día está con mejor carácter y nos dice cosas más suaves. No, lo que tendremos que decir, si esto lo que nos está diciendo es de parte de Dios, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Acaso este aviso de alarma y de urgencia no es una oportunidad para que podamos considerar, en primer lugar, cuál es nuestro estado personal? ¿Cómo estoy yo ante toda esta alarma que se me está trayendo? ¿Y cómo está mi iglesia ante esta situación? ¿Y cómo está mi generación? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Congregaos y meditad, dice, antes de que venga el día, dice, de Yahvé. Y entonces, cuando venga el día, será tarde. Porque lo grandioso de todo esto, en el caso de Sofonías y de los otros profetas, como también de nuestra época, es que nosotros tenemos la convicción de que hay un día terrible de parte de Dios, donde va a haber un juicio severo contra el pecado de todo carácter, de aquellos que decían ser creyentes y no lo eran, y de aquellos que no eran creyentes. Va a haber un día severo, pero lo bueno es que como no sabemos el día, hay oportunidad. Tenemos opción. Meditemos en estas cosas.
Es como cuando el padre tiene que regañar o tiene que ponerse firme con respecto a su hijo y le tiene que decir cosas severas. Y entonces el hijo tiene una opción, tiene una oportunidad. Voy a poder intentar corregirme, ponerme a bien con mi padre. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Antes de que ocurra, tenéis opción para poner orden. Buscad, dice, buscad a Yahvé. ¿No sería este el momento más importante y crucial? En primer lugar, para nosotros como pueblo de Dios. Dice, buscad a Yahvé todos los humildes de la tierra. Ahora es el momento como pueblo de Dios. Y es la invitación que le decimos al mundo. ¿Hacia dónde vais? ¿Cuál es vuestra situación? Mirad a vuestro alrededor. ¿Estáis mejorando? ¿Podéis tener más dinero? ¿Podéis comprar más vacunas? Pero tendréis nuevas enfermedades. Podréis acabar con una guerra, pero tendréis 10 más por delante. No podréis cambiar el corazón de los hombres. Seguirá habiendo injusticia, seguirá habiendo maldad, seguirá habiendo destrucción. Y por tanto la corrupción sigue abundando o creciendo. Es el momento de buscar a Dios. Es el momento de frenar un poco y analizar cuál es vuestro estado. Congregaos, gente del mundo, meditad en vuestro estado espiritual, buscad con urgencia aquel único que puede salvar. Y como nos dice aquí no podemos venir nosotros con arrogancia, con rituales, con la riqueza, no podemos comprar a Dios. Congregaos y buscad a Dios todos los humildes. Poner por obra el juicio de Dios, aceptar el aviso y rendiros. El mayor enemigo no es el mundo. El mayor enemigo que tenemos es Dios mismo, enfurecido por causa de nuestros pecados. Así que en medio de toda esta desesperación que pudiera venirnos hay un hálito de esperanza. Pero hay algo mayor todavía. Y lo encontramos a lo largo del libro, pero también al final. Dios no renuncia a su día de ira, pero sí dice que salvará a un remanente. Tiene un pueblo y no lo va a dejar escapar. Así que fijaros cómo lo expresa en el capítulo 3, versículo 11 en adelante. En aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces, fijaros bien, quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual, fijaros, confiará en el nombre de Yahvé, el remanente de Israel. No hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Yahvé ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Yahvé es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Yahvé está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reúne a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os haré traer, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza en todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Yahvé. Fijaros bien, porque no está quitando el dramatismo, la alarma severa que nos está diciendo con respecto al pecado del mundo. No está diciendo que no va a castigar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, por su rebeldía, su idolatría, su pecado, su no atender a Dios, pero está diciendo a la misma vez, pero no dejaré escapar al remanente. Yo tengo un pueblo escogido y ese pueblo escogido no me lo tocarán y
no lo perderé. Sí, sí es verdad, nos dice el versículo 12, que es un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Yahvé. Está hablando de que vendrá el remanente, o sea, habrá un remanente cuando venga la destrucción sobre Judá. Nos dice cuando vino Nabucodonosor que rodeó, destruyó, etcétera, y dejó los cuantos humildes, leer el libro de Jeremías, cuantos humildes en la tierra. Más adelante lo podemos ver cómo vendrá un pueblo en el exilio, Esdras, Nehemías, cuando leéis el libro, que volverá a Israel y otra vez establecerá una reforma de Esdras y Nehemías en la relación con el Señor. Pero esto está apuntando hacia más adelante y también nos está alcanzando a nosotros. ¿Qué pensáis? ¿Que el mundo va a poder con nosotros? ¿Que va a destruir la obra de Dios? ¿Pensáis acaso que el príncipe de este mundo es más fuerte que nuestro Dios y que nuestro Rey? En manera alguna. Dios tendrá que actuar con justicia. El día de la ira, el día de destrucción está establecido, pero yo seguiré teniendo a mi pueblo. Y entonces podré manifestar a ese remanente pequeño e insignificante, igual que vosotros erais insignificantes cuando llamé en vuestro padre Abraham, y cuando vosotros erais insignificantes cuando erais esclavos en el pueblo de Egipto, igual que erais insignificantes y débiles cuando estabais cruzando el desierto, igual que erais insignificantes cuando venían los enemigos en el tiempo de los jueces, y yo me manifesté con todo mi poder y no dejé que os tocaran, porque erais como la niña de mis ojos. Ahora también voy a actuar de la misma forma. Y aun cuando tenga que ser severo con vuestros pecados, dice, habéis sido rebeldes y por tanto tengo que actuar. A la misma vez nos dice, no os voy a avergonzar y os voy a traer otra vez a relación. Guardados, nos dice. Tomará a sus enemigos y los quitará y dará a su pueblo todo el poder, la influencia una vez más. Y será su bendición, nos dice, en todas las naciones. Lo sorprendente que nos estaba diciendo aquí, en el capítulo 3, versículo 9, no es únicamente que el remanente será de los cuantos que queden del pueblo de Israel, sino que el remanente será de todas las naciones. Y nuestro Señor Jesucristo dice, yo he venido aquí para congregar no solamente el pueblo de Israel, sino aquellos que están lejos. Yo tengo otro pueblo fuera de este redil que tengo que llamar conmigo. Y entonces lo descubrimos cuando empezamos a ver en el libro de Hechos, que no solamente eran los judíos aquellos que venían de sangre, sino todos aquellos que podían alcanzar la fe de Abraham. Esos son los verdaderos hijos. Y por tanto podemos ver que la extensión del Evangelio, ese remanente, se ha extendido por toda la faz de la tierra. Y de la misma manera nosotros podemos anunciar este Evangelio al mundo. Y tendremos que ir, y tendremos que traer la ley, y tendremos que traer el furor de Dios, y tendremos que decir que Dios va a castigar la maldad de los seres humanos, que lo va a hacer, que tiene un día establecido, pero podremos decir a todos los lugares del mundo, hay esperanza, hay salvación, venid y buscar a Dios. Y entonces Dios os va a congregar y va a hacer un pueblo con todos vosotros, y entonces, igual que nosotros cantamos esa canción que siempre tenemos en la memoria, podremos cantar esta canción con respecto a nuestro Dios. Versículo 17. Yahvé está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuidado, meditemos, esperemos. Mirar, nuestro espacio de gloria, nuestro gozo no está por lo que nosotros tenemos, por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros alcancemos. Está porque Dios estará en medio de nosotros. Y va a estar para apacentarnos y para cuidarnos. Nuestra fortaleza no es lo que nosotros conquistemos. Nuestra fortaleza está en que el Señor esté en medio de nosotros. Nosotros sabemos que es el Espíritu de Cristo o que es Cristo mismo que ahora está en medio de nosotros. Pero fijaros cómo va a actuar Dios. No cómo va a actuar el pueblo de Dios, sino cómo va a actuar Dios. Dios mismo se va a gozar sobre ti con alegría. Pero no estábamos diciendo que empezó Sofonía diciendo destruiré, 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 voy a aniquilar, voy a quitar todo, voy a arrasar por completo los montes y a los seres vivos, destruir, destruir. Y de pronto nos dice aquí, me voy a poner en medio de vosotros y me voy a gozar. Me gozaré sobre ti con alegría. Y
un Dios que habla con esta fuerza, con esta fortaleza, nos dice aquí ahora que callará de amor. Deberíamos de meditar y profundizar lo que es eso cuando uno ama tanto que ya no tiene palabras que decir. Nuestro Dios va a estar en medio de su pueblo que era arrogante y engreído y pecador, pero que ha meditado en su estado y ha venido a la restauración y ahora es parte del remanente. Y entonces Dios dice, estaré en medio de vosotros para apacentaros y me voy a gozar de estar con vosotros y voy a guardar silencio por el amor que os tengo. Y dice, además, que Dios es Dios, se regocijará sobre ti con cánticos. No hay una imagen tan sorprendente, tan difícil de comprender que podamos ver a nuestro Dios cantando. Esto es lo que está diciendo aquí. Está la expresión de la influencia y la presencia de Dios con este pueblo que ha redimido y que lo ha hecho suyo. Lo ama tanto que guarda silencio y cuando se quiere expresar, canta y se regocija sobre nosotros con cánticos. Esto es lo que nos espera. Esto es lo que debemos de tener, esto es lo que debemos de buscar. Tenemos que pararnos por fin. Tenemos que tomar decisiones. Sofonías, háblanos con claridad. Muéstranos la gravedad del pecado nuestro y de nuestra generación. Ayúdanos a actuar, pero que podamos parar, podamos meditar, podamos comprender, podamos cambiar, venir humildes, saber qué es lo que el Señor dice y dejemos que Dios haga su obra y gobierne y se ponga en medio de nosotros y nuestra belleza, nuestra grandeza, nuestra estabilidad, nuestra esperanza sea que Dios esté en medio de nosotros y se regocije por la hermosa obra que Él y solamente Él ha hecho con nosotros. Amén.